A ver lo que sabéis de coches. ¿Qué fue antes, los motores de explosión o la gasolina? Si has respondido que la gasolina, te has equivocado. Y como castigo, tendrás que ver este vídeo. Y si has acertado, como premio, tendrás que ver este vídeo, donde te contamos muchas curiosidades sobre este combustible, entre ellas el papel clave del magnate Rockefeller en todo este asunto. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Qué pinta Rockefeller acá? No entiendo. Pues te voy a explicar, y os voy a explicar, que el archimillonario Rockefeller tuvo mucho que ver en la venta, la promoción, el uso, la estandarización de la gasolina, porque, como os digo, jugó un papel clave. Pero es que en este vídeo, que es una historia en todos los sentidos, en el estilo de history, como dicen los ingleses, pues os vamos a contar muchas curiosidades, no solo esta. La gasolina, aunque ahora esté en horas bajas, por los temas relacionados con la ecología, realmente es que forma parte de nuestra vida y es todo un ritual. Cuando se enciende la reserva, o antes, yo aconsejo antes, vas a la gasolinera, como su propio nombre indica, pues te sirves la gasolina. Yo soy de los que ponen 50 kilómetros a cero, como os digo, es un ritual, pero realmente lo haces muy a menudo y sabes lo que estás poniendo a tu coche y sabes la historia de ese líquido que tanto nos gusta. Parece lógico pensar que la gasolina se inventó antes que los motores, porque muchos diréis, pero Máximo, ¿cómo va a haber motores de gasolina sin gasolina? No, es que había que hablar motores térmicos de combustible, pero es que había más combustible. La gasolina no fue, y mucho menos al principio, el único combustible. Bueno, es que de hecho al principio no existía. Los primeros motores. Antes de que el señor Nicolás August Otto diseñase y patentase en el año 1876 el motor de 4 tiempos, que por cierto, mejorado, es el que se utiliza hoy día, había otras patentes y otros motores térmicos. Por ejemplo, el que inventó el señor Jean-Joseph Etienne Lenoir, que en 1860 patentó un motor de combustión interna que se asemejaría más a lo que hoy llamamos dos tiempos. Desde luego, por tamaño, por rendimiento, por potencia, no era tan bueno como el del señor Otto, aunque llegó a hacer un coche con este motor que le puso un nombre que a mí me hace mucha gracia, que se llamaba Hippomobile o Hippomobile. Ambos motores tienen una característica en común: no usaban gasolina, ni nada parecido a la gasolina. Algunos me diréis, bueno, usarían gasolina, pero distinta a la de ahora. Que no. Usaban otros combustibles, además muy variados. Usaban gas natural, aguarrás, metanol, gases y productos derivados de la destilación del carbón, de la madera, como os digo, alcoholes de todo tipo, incluso petróleo destilado, pero no gasolina, petróleo destilado, lo que llaman éter de petróleo. Y es que el petróleo se refinaba de una manera un poco simplona, se obtenía pues alquitrán, se obtenían productos lubricantes, incluso productos para la belleza, y quedaba un residuo que era muy volátil, que se llamaba éter de petróleo, que esa era, y es porque existe todavía, aunque muy poco, mucho más volátil que la actual gasolina que usamos. Pero este éter de petróleo era un producto sobrante. Se vendía en farmacias y droguerías, pues se vendía esencialmente como disolvente para pintura y también como un eficaz quitamanchas, pero su salida se vendía muy poquito. Y la mayor parte de él sencillamente se tiraba. ¿Cómo han cambiado las cosas? Si recordáis, hemos contado en varias ocasiones el primer viaje en coche que se hizo con el Benz Patent Motorwagen, que lo hizo Bertha Benz, y contábamos que para repostar ese coche pues tenía que ir a farmacias y a droguerías. Lo bueno de esos motores es que no eran muy exigentes con el combustible. Les valía casi cualquier combustible que fuera bastante volátil, eso sí. La destilación. Se sabe que ya hubo yacimientos de petróleo, pero en la antigüedad, en la antigua Mesopotamia, en regiones de China, del norte de África, en Medio Oriente, y el petróleo se utilizaba, desde hace muchos años, pues se utilizaba, por ejemplo, para asfaltar caminos, se utilizaba para quemarlo tal cual en lámparas de iluminación,
Por ejemplo, para calafatear barcos, los barcos de madera, para impermeabilizarlos se les daba petróleo. Bueno, incluso para hacer ladrillos, para cocerlos, también se utilizaba petróleo, pero poco más que para eso. Aunque no lo creáis, hubo un tiempo, ya hablo de tiempos más modernos, en que encontrar petróleo era una maldición. Porque fijaos que un tío, esto ha pasado, no es una historia, no es una ficción, compra un terrenito, bueno, quien dice un terrenito dice un terrenote, hay para hacer un rancho y claro, para cultivar y tener vacas y esas cosas necesita agua. Y hace un pozo y de repente empieza a salir un líquido espeso, negro, pegajoso. Bueno, pues esto es una auténtica maldición. Y lo que pasaba es que muchos de ellos pues malvendían ese terreno. Fijaos quién los pillase ahora. Y por eso, pues como os digo, lo que se hacía era destilarlo. Destilarlo significa separarlo en varias partes, ¿no? Como os digo, la parte de alquitrán, una parte que se utilizaba como impermeabilizante, muchas cosas. Pero la parte de lo que hoy sería la gasolina, ese famoso éter de petróleo, como os digo, la mayor parte de ello se tiraba. Menudo lío. En 1860, en Estados Unidos, empieza a haber los primeros pozos de extracción que son acompañados de refinerías de petróleo. Las primeras en los Estados Unidos de Norteamérica y especialmente en el estado de Pensilvania y en general en la costa este. Y era un lío. Era un lío porque de repente tú perforabas, empezaba a salir petróleo allí de cualquier manera y hasta que conseguías controlar aquello se te llenaba el campo de ese líquido pegajoso, se contaminaba el agua de los alrededores. A ver, el producto pues ya se anticipaba que tenía posibilidades, pero... Ya estamos con el pero, ya empezamos, ¿no? Sí, pero en este vídeo va a haber muchos peros. Ese pero es que el conocimiento de la química en los años mediados del año 1800, pues no era el que hay ahora, ¿no? Entonces, eso era un problema. Y el otro problema, os diría que no sé tan importante o igual de importante, es que eso es algo que no sé si sois conscientes. El petróleo que tú sacas en cada yacimiento, aunque estén relativamente cerca y no digamos nada de un continente a otro, no tienen nada que ver uno con el otro. Son petróleos de composición distinta. Esto hoy día no es un grave problema, simplemente tienes que saberlo, pero en esa época era un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque los que tenían refinerías se volvían locos. Con petróleos distintos, refinándolos igual, salían productos distintos y salían combustibles que valían por unos motores sí, para otros motores no, iban bien, iban mal, como os digo, un auténtico lío. Aparece Rockefeller. Vamos a ver, este señor que se llamaba John Davison Rockefeller, pues yo diría que tenía en su personalidad dos características. Una, su notable inteligencia. Y dos, su notable falta de escrúpulos. Una combinación que le permitió convertirse en poco tiempo en la persona más rica y probablemente más poderosa del mundo en su época. Este señor pues progresó mucho, su negocio progresó mucho en la Guerra Civil Americana. ¿Por qué? Porque, como os digo, era listo y sin escrúpulos y vendía cosas a los dos bandos sin ningún problema. No tenía ideales de ningún tipo. Pero fue un visionario. Primero, porque anticipó que la necesidad del petróleo y sus derivados iban a caer en picado. Y os explico por qué. Porque en esa época la iluminación de las calles y de los hogares se hacía mucho con petróleo en bruto o con refinados en las lámparas, en casa en las lámparas, en las farolas, funcionaban con petróleo. Y claro, había llegado la electricidad y él dijo, uy, el uso de petróleo para esto va a caer en picado. Y segundo, y muy importante, porque Rockefeller supo ver, se anticipó al hecho de que bueno, pues que este petróleo a lo mejor no iba a servir para iluminar las calles y las ciudades y las casas, pero sí iba a servir para ese invento tan moderno que era el automóvil, que estaba creciendo en esos momentos de una forma exponencial. Os voy a dar solo dos datos para que os hagáis una idea de cuando digo que el automóvil estaba creciendo de forma exponencial, es que estaba creciendo de forma exponencial. Vamos a ver, en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1905, se estimaba que había unos 25.000 coches. Bueno, pues en 1913, es decir, solo 8 años después, y entre otras cosas gracias, como digo siempre, al Forte, se calcula que había 1,3 millones. Es decir, la cifra se había multiplicado por 500. Pero... Otra vez. Pero otra vez,
estaba el problema de que cada gasolina, cada éter que comprabas en una estación, en un lugar, en otro sitio, eran todos distintos. Bueno, pues la idea era que había que estandarizar esos productos. Y de la mano del señor Rockefeller nace una nueva compañía. Standard Oil, un monopolio. Nace la Standard Oil, que como su propio nombre indica, su mayor característica es que vendía petróleos y aceites y todo tipo de cosas, pero con una calidad estándar en todos los Estados Unidos y una gran parte del mundo. De nuevo acudo a los datos, porque voy a dar dos datos que os van a sorprender, porque yo no los conocía. En este guión he disfrutado mucho porque he aprendido mucho. Y fue de mi chica, por cierto, lo digo ahora, que fue de mi pareja. Hubo un momento en que Rockefeller tenía el 90% del negocio del petróleo de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, y el 70% de todo el mundo. Fijaos qué cifras. Estoy insistiendo mucho en que el señor Rockefeller no tenía muchos escrúpulos. Algunos pensaréis si tengo, no sé, pues prejuicios contra los millonarios. Pues no. Pero es que desde el principio de la existencia de la Standard Oil hubo centenares de miles de denuncias por todo tipo de artimañas y acciones legales para conseguir que esta empresa tuviera el monopolio del petróleo. Se usaban todas las formas posibles de presión, y cuando digo todas, son todas, incluido la extorsión e incluso la violencia física. ¿No te lo crees? Bueno, pues no lo digo yo, lo dice el mismísimo presidente Theodore Roosevelt, quien declaró que la Standard Oil, literalmente, había sido culpable de prácticas inmorales y antisociales. Y tomó una decisión, obligar a la compañía a dividirse en otras. Y de ahí nacen algunas petroleras que existen hoy día, como eran divisiones de Standard Oil, que era Chevron, Esso y Mobil, entre otras muchas. Dicho de una manera muy llana y de andar por casa, Standard Oil eran unos sinvergüenzas. Pero, otro pero más, hay que atribuirle muchos méritos. Y ahora le voy a atribuir otro más. Gasolina ligera y media. Uno de esos méritos que tuvo la Standard Oil, el primero, como os he dicho, estandarizar las calidades de todos los productos se vendieran donde se vendiesen. Pero luego hizo una cosa muy importante, que fue adaptarse a las necesidades del mercado. Porque esto es muy importante. Los primeros motores de combustión y de explosión necesitaban combustibles muy volátiles, porque para que funcionasen, los carburadores tenían que convertir ese combustible, esa gasolina o éter o lo que fuera, en vapor. Por eso los primeros combustibles eran estos llamados éteres de petróleo, o que también se les empezó a llamar luego gasolinas ligeras. Eran muy volátiles, insisto en esto, muy volátiles, eran más caros de refinar y además peligrosos de manejar y de transportar, precisamente por esa volatilidad, porque tú ponías una lata de ese producto, lo metías en un camión dando baches, hacía calor, era realmente casi una bomba. Pero apareció otro genio, que no era Rockefeller, era un técnico, era Wilhelm Maybach. Maybach, que luego tuvo una marca de coches propia, que inventó un carburador que supuso un avance enorme. Bueno, un carburador que hasta que se inventó la inyección, como aquel dice hace 2 días, se usaba todavía hoy. Y este carburador tenía una ventaja muy importante. No vaporizaba el combustible, sino que lo pulverizaba. Y esto exigía un tipo de gasolina que iba a ser más barato y más seguro. Y entonces inventó la gasolina que se llamaba entonces media. Bueno, esto ya empieza a parecerse a la gasolina que usamos en nuestros coches. Era una gasolina que tenía un rango de moléculas más amplio, se podía aprovechar mucho mejor el petróleo, era menos volátil y por tanto más segura, tenía un poder energético mayor y además, muy importante, era bastante más barata de producir. ¿Por qué gasolina? No podemos acabar este vídeo de la historia de la gasolina y de sus curiosidades sin hablar de dónde viene el nombre, que también es una historia curiosa y también tiene que ver con personajes con un ego y una personalidad muy, muy marcados. Estando en Estados Unidos, el periodista y escritor John Castle, a mediados de los años 1800, pues empezó a ver todo esto que os hemos contado, de cómo se inventaba esta gasolina media, todo lo que estaba pasando. Cuando llegó a Europa lo contó, y para referirse a este producto, pues dicen las malas lenguas que en honor a su nombre, pues en vez de llamarlo como fuese, lo llamó Gasoline, que venía de su nombre Castle. Y además,
dijo, esto de ser escritor y periodista no me está dando mucho dinero, pero si me dedico a importar gasolín, seguro que gano más. Y gano más. La idea era tan buena que un simple tendero de Dublín, o Dublín, como queréis llamarlo, pues decidió copiarlo y hacer lo mismo. Entonces, Castle lo demandó por copiarlo. Este señor, que también era listo, dijo, pues muy fácil, en vez de llamarlo Gasolín, lo voy a cambiar y en vez de una C le voy a poner una G y empezó a llamarlo Gasolín. Y de Gasolín vino pues el nombre de gasolina. Ojo, un nombre que se utiliza en Europa porque en otros países, sobre todo en Sudamérica, lo llamáis nafta, en Chile creo que benzina, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, en Europa y sobre todo los hispanoparlantes europeos lo llamamos gasolina. Hitos importantes. Me he alargado mucho con este vídeo, pero no quería dejar de contar un tema muy importante, porque a esta gasolina se la empezó a echar aditivos, que son muy importantes, y en 1920 se utilizó uno que era el tetraetilo de plomo. Esto supuso un hito enorme y un avance enorme en los motores de combustión, porque la gasolina, por decirlo así, secaba las piezas. Esto pues limitaba el rendimiento de los motores. La ventaja del tetraetilo de plomo es que el plomo es uno de los mejores lubricantes que hay. Y este tetraetilo, este aditivo, permitió hacer motores mucho más potentes y mucho más rápidos. Bueno, luego resulta que 50 años después, pues se quitó el plomo por temas relacionados con la contaminación y la polución y fue sustituido por otros lubricantes y por otros aditivos. Y en 2020 nace la empresa propiedad de Porsche que se llama Highly Innovative Fuels, que produce combustible sintético. Es una gasolina de impacto cero en emisiones de CO2. Os lo explico brevemente, porque tú coges hidrógeno y CO2 de la atmósfera con electricidad que sacas de energías renovables, los juntas y luego cuando se quema vuelve a arrojar el mismo CO2 a la atmósfera que tú has cogido. Es decir, el balance energético es cero. La primera factoría, que es experimental, pero que ya está produciendo, está en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, por ahí por tierras de Rodrigo, y prevé fabricar, ojo, que esto estaréis pensando, esto es el futuro. No, vamos a ver, que en 2026, que quedan 2 años y medio, prevén fabricar 600 millones de litros. Nunca una conclusión me ha parecido más fácil. Qué maravilloso invento el de la gasolina. ¿Qué hubiéramos hecho si no se hubiera inventado la gasolina? Vamos a gastar gasolina, ya que estamos hablando de gasolina. He elegido como coche del día un coche de ahora, que está a la venta, que es, bueno, es un coche que os va a encantar. El Ford Mustang, el 5.0 Ti V8, con cambio manual y 450 caballos. Es una pasada, es precioso, corre un montón. Y sí, gasta 12 litros cada 100 litros, pero cada 100 litros no, 12 litros cada 100 kilómetros, pero vale la pena. He buscado 2 preguntas, porque primero me dijeron que hiciera consultas que no tuvieran que ver, pero a mí me gustan más que tengan que ver. Y he buscado 2 preguntas que tengan que ver con la gasolina. Y Paco me hace 2 preguntas muy sencillas sobre la gasolina sintética. ¿Cuándo y cuánto? El cuándo, ya os lo he dicho. Porsche ha dicho que en el 26 ya va a comercializar gasolina sintética, además en unas cantidades importantes. ¿Cuánto? Ya lo ha anticipado. Puede estar entre los 2 y los 3 euros por litro. ¿Qué os parecerá mucho? Bueno, pues va a ser la diferencia en que puedes usar tu coche térmico o no. A mí no me parece tanto. Rocío me pregunta si su Golf GTI MK2 iría mejor con gasolina de 98 que con gasolina de 95. La respuesta facilísima. No iría mejor. Si te hace ilusión gastarte más dinero, pues gástatelo, pero no va a ir mejor ni va a correr más, ya te lo digo yo. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que como os he dicho, confieso que hay guiones que disfruto más que otros. Este he disfrutado mucho, me ha gustado mucho, he tenido que buscar mucha información, pero al final yo también aprendo. Y aprendo gracias a vosotros porque me obligáis, me exigís mejorar y luego por vuestros comentarios, que me los leo todos. Y os agradezco muchísimo. Por cierto, esta ocasión la idea me la ha dado mi chica, como os lo he dicho, pero muchas ideas me las dais en el área de miembros, en el área de amigos. Os recuerdo siempre, son 0,99 euros al mes, lo más barato posible. Hemos hecho un vídeo de cómo empezó mi afición por el mundo del motor. Y empezó por las revistas y los libros. Y hemos hecho un vídeo contando cuáles son las revistas
que yo leía cuando no era profesional, era simplemente aficionado. Yo creo que es un vídeo muy chulo, muy entrañable. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por suscribiros, por todo eso. Y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.